Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Tertulia Jurídica, episodio 45. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy tenemos un episodio muy pero que muy especial y tenemos aquí a dos compañeros, a Ángel Carapeto de Carapeto y Asociados, ¿es así? Carapeto y Delgado. Carapeto y Delgado. ¿Cómo? Carapeto y Delgado Abogados. Sí. Carapeto y Delgado Abogados. También tenemos a Cristina Cobiles, que también es conocida de este programa y también es socia, ¿no? Sí. Y yo, un servidor, Ángel Seidedo, el conductor de este programa y que intentaré aportar algo, ¿no? Hoy no se está grabando en YouTube el episodio porque, bueno, mucho tema técnico, me he tenido que traer el ordenador al despacho, el micrófono, bueno, pues vamos a hacerlo solamente en audio y espero que nos importe. Y vamos a empezar con el tema del día. Hoy tenemos un tema muy pero que muy interesante y vamos a hablar sobre los estilos de redacción. Yo en mi caso tengo una preguntita que haceros porque, como ya sabéis, que estoy ahora empezando a redactar escritos jurídicos y yo tengo yo estaba buscando por internet y he encontrado una lista de diferentes estilos de redacción que entre ellos están hay como 6, ¿no? Que está el primero de ellos es la redacción académica, la redacción literaria, la comercial, la periodística. También tenemos la jurídica y, por último, la redacción informal. Yo la que suelo utilizar más en este tiempo siempre ha sido la comercial, la que se utiliza para captar atención, persuadir un poquito a la hora de la venta, y la he intentado aplicar a la hora de escribir y cero porque no queda bonito, no queda bien. No queda bien extrapolar la comercial pura al ámbito jurídico. Uh-huh. Pero la jurídica, desde mi punto de vista, es una mezcla de las 6 que... O sea, yo creo que la jurídica tiene que tener un poquito de informal, un poquito de comercial, un poquito de cada una de las anteriores. Creo que es una mezcla de todas. Yo comparto completamente. De hecho, creo que la clave a la hora de redacción es que sea eficaz. Es decir, que consiga el fin que busca y que impresione a quien tiene que impresionar, que es al juez, evidentemente. Siempre que escribimos tiene que ir dirigido no a la parte contraria, que es un error muy habitual de los compañeros, que es redactar pensando si contestamos una demanda en la demanda o si estamos presentando una demanda en sacarle los colores al compañero, y eso no tiene ningún interés. Lo que tiene interés es convencer al órgano judicial. Y en ese caso yo comparto con la compañera que es necesario hacer una pequeña combinación de todos esos estilos que has comentado, incluyendo el comercial, claro. Evidentemente. A fin de cuentas tienes que persuadir a su señoría. Tienes que vender tu idea, claro. Efectivamente. Pero no, o sea, nosotros al menos desde mi punto de vista no hacemos los escritos para la parte contraria. No, la parte contraria también leerá tus escritos, pero no se trata de tirar contra la parte contraria, sino de ser amable para el juez, sí, y que el juez te entienda. Perfecto, lo entiendo perfectamente. ¿Y hay alguna técnica que utilicéis, guión? Porque claro, yo muchas veces lo que he visto es que, y se me ha quejado algún que otro cliente, no, esto no lo entiende nadie. Yo he leído por ahí en alguna ocasión que el abogado lo que hace es que traduce un lenguaje. El otro día me pasó en el despacho, me llamó un cliente y nos pidió que una serie de cláusulas, nos dijo, oye, mira, necesito estas 6 o 7 cláusulas para que me las redactéis a vuestro estilo. Y él me puso pues, como 6 o 7 párrafos, no recuerdo exactamente cuántos eran, y era, quiero que digáis esto, o sea, tradúcemelo al lenguaje jurídico. Entonces, buscando en internet he encontrado un blog de una persona que habla de que el abogado es un traductor de información. Entonces, no sé, me parece interesante. Es una de sus funciones, pero no creo que sea precisamente la que haya que incluir en los escritos jurídicos. Precisamente por lo que hablábamos antes, porque el escrito jurídico no va dirigido a una persona lega, sino que va dirigido al juez principalmente, y el juez entiende nuestro idioma. Yo creo que al contrario, es decir,
Nosotros el escrito jurídico que reciba nuestro cliente, la demanda que recibe nuestro cliente, tenemos que traducírsela al lenguaje común, ordinario, para que él la entienda, pero cuando nosotros contestemos tenemos que utilizar un lenguaje jurídico. Ahora bien, congruentemente con lo que hemos comentado antes de la necesidad de combinar todos los estilos, creo que no solamente tiene que ser una redacción jurídica. ¿Por qué? Porque el juez también es persona. Claro. Muchas veces asistimos tanto a redacciones por escrito o informes orales en sala de compañeros que son planos, anodinos, sin inflexiones de voz, sin llamar la atención. El juez también es una persona que cuando le está leyendo se aburre y deja de leer. Claro. Es decir, como otra nota más para la redacción jurídica, adiós escritos largos. La cuestión jurídica puede que sea muy compleja, es posible que sea muy compleja, pero nosotros no podemos hacerla compleja por escrito. ¿Por qué? Pues porque el órgano judicial tiene el tiempo que tiene, lo tiene limitado, y nos podemos encontrar con que si hacemos un escrito de 18 páginas, pues no lo va a leer. Y eso, si tenemos relación con magistrados y lo hablamos con ellos en un entorno informal, todos te lo van a reconocer. Nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos una forma, una forma de trabajar que se nos repite muchas veces, que es cuando revisamos un escrito que ya se ha hecho, si alcanzamos un párrafo en el cual necesitamos leerlo 2 veces para comprenderlo, ese párrafo hay que cambiarlo sí o sí. O quitarlo. O quitarlo. Porque puede ser que al final sea redundante. O a lo mejor no, si es redundante, quitarlo. Si no es redundante, cambiarlo. ¿Por qué? Porque el juez, cuando lo lea, no lo va a leer 2 veces para comprenderlo. Si a la primera no lo entiende, va a saltar de párrafo y va a saltar al siguiente. Con lo cual, esa información que teníamos en ese párrafo o es irrelevante, como dices tú, y hay que quitarla, Claro. O es redundante y hay que quitarla, o si es importante, hay que cambiarlo, porque el juez no la va a leer si está escrita de esa forma. También tenemos que hacerlo ameno, evidentemente. Yo creo que hablando de técnicas de redacción, que es un poco el hilo de toda esta conversación, hay que distinguir principalmente 2 cosas. Escritos que vayan dirigidos al juzgado, porque formen parte del procedimiento judicial, y todos los escritos que tengan que se desarrollen en el ámbito extraprocesal, es decir, todos aquellos que sean contratos, convenios, acuerdos interpartes. Tú no habrás leído mis notas, ¿no? que estoy aquí escribiendo y me estás quitando la... Te estoy quitando ya, no pasa nada. Ya había escrito en chino, vamos. No pasa nada. Creo que es importante distinguir porque no en los 2 supuestos se escribe exactamente igual. Cuando tu escrito va dirigido al juez, se entiende que es una persona que sabe en derecho, hablamos entre nosotros en el mismo idioma y nos ahorramos ese traducir que tú decías al principio. Cuando son escritos o contratos o documentos interpartes, extraprocesales o preprocesales, son documentos que sí necesitan, primero, que sean enfocados. Antes de entrar al clausulado, necesita que los exponendos sean enfocados el motivo, por qué llegas a... ¿Qué provoca toda la necesidad de que tú estés escribiendo ese documento? Sí. Entonces necesitas unos exponendos muy desarrollados. Aquí somos muy partidarios de hacer exponendos largos. ¿Por qué? Porque todo lo que esté en exponendos no vincula contractualmente, pero sí enfoca el contrato. E interpreta las cláusulas. Sirve de Exacto. modo de interpretación de las cláusulas. No olvidemos que un contrato, y perdona por la interrupción, dale. en un contrato Aquí, los aquí elementos... nos pisamos, Ángel. Vale. Es parte de la gracia de esto. Sí, pero yo tengo que ir a una pendencia particular con eso, entonces, por eso prefiero pedirle disculpas. Si no estaríamos en alguna radio de esta grande. Estaremos en algún sitio Sí, importante. Aquí que nos no. pisamos. No, esto es Bueno, importante. como decimos siempre, los objetos esenciales de un contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. Con lo cual, los exponendos es el lugar idóneo para exponer esa causa, para que ambas partes describan qué es lo que quieren alcanzar y luego ya lo regulamos específicamente en las estipulaciones. Por eso, como dice Cristina, es cierto que no es directamente vinculante, pero sí interpreta la parte vinculante del contrato. Claro, al final la parte lo va a leer. O sea, en este caso yo me iría ya que Cristina me ha quitado esto, yo me iría a la persona que te va a leer, ¿no? Eso lo podemos interpretarlo como el buyer persona, que hablamos el otro día, de nuestro cliente ideal, nuestro lector, a fin de cuentas. Si va a ser un escrito procesal o preprocesal, pues obviamente será una persona con conocimiento jurídico el que vaya a recibirlo, o lo puede interpretar un lenguaje un poco más mucho más formal. Y si vamos a hacer un escrito, quizás un escrito un poquito más llano, intentando evitar ciertos latinismos que no vayan a entender las personas, aunque estén correctos, de cara a que va a recibir el contrato lo pueda interpretar, lo pueda leer por sí mismo, ¿no? Pero aquí te voy a introducir un matiz, porque si el escrito del que estamos hablando es un burofax,
que realmente te estás posicionando, los cañones para la batalla los estás posicionando estratégicamente, ese burofax debe de estar traducido porque te tienen que interpretar, o sea, Vale. tiene que eso combinar eso lo podemos interpretar como la realidad como de un los... preprocesal, ¿no? Es preprocesal, pero no es un preprocesal puro. Claro, sí, porque pero tú sabes que el entendemos final, el punto. claro, porque tú sabes que el final de ese escrito, de ese documento, es que se ha aportado al procedimiento judicial. Claro. Incluso no me voy a extender más todavía Dale, que dale. Cristina. Yo creo que incluso el contrato, aunque tiene que evidentemente tener un lenguaje más llano, porque las partes a la hora de plantearse sus dudas en la ejecución del contrato van a acudir a él, en el fondo también tiene que tener una base jurídica muy sólida, en el sentido de que el contrato en el 90% de los casos, y todos lo sabemos, las partes una vez firmados no vuelven a leerlo y lo ejecutan sin más, porque la gente lo que tiene es un acuerdo, dijéramos, de voluntades de buena fe que ejecutan por sí mismos. ¿Para qué sirve el contrato? El contrato sirve para cuando esa buena fe desaparece y cuando hay un conflicto, es decir, para cuando aparece el pleito o el asomo de pleito. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con ella. El burofax ya es preprocesal. Ya lo redactamos pensando en cuando tenga que interponer la demanda, poder justificar que yo advertí previamente. Sí. En el contrato esas cosas hay que dejarlas quizá más en forma de semilla, pero yo entiendo que también hay que dejarlas. Sí, no, está claro. Yo no digo de hacer un contrato con un lenguaje de la calle. Simplemente tampoco llegar a utilizar ciertos latinismos, por ejemplo. Vamos a ponerlo en esta parte, ¿no? Latinismo, tecnicismo. O tecnicismo también, ¿no? Y otra de las cosas que has comentado, Tocayo, es el asunto de los párrafos cortos. Esa es, para mí es muy importante. Yo siempre que escribo algo, porque me he dado cuenta de que la gente no lee, la gente escanea. La gente lee las primeras 2 palabras, la tercera se la salta a la cuerda porque va todo el mundo corriendo que no tiene tiempo. Y la máxima mía son 4 párrafos. O sea, 4 líneas. Si un párrafo tiene más de 4 líneas, no es un párrafo. Tienes que cortarlo. No sé si lo llevo tanto al extremo, pero me gusta la idea. Me parece muy radical. O sea, 4 renglones para explicar determinadas como canon me ideas. parece muy radical, Sí, pero sí. La idea sí me gusta, ¿eh? Pero date cuenta que yo estoy hablando siempre de que mis escritos normalmente son periodísticos, no, comerciales. Entonces, directo y al pie. Algo cortito, directo y que haga ver a la persona que lo lee lo que yo quiero interpretar, lo que yo le quiero decir en ese párrafo. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos la tendencia a leer en diagonal. Sí. Entonces, como tenemos la tendencia de leer en diagonal, y nos pasa a todos, nadie se libra del pecado de leer en diagonal, necesitamos escribir muy, muy, muy claro. Y por eso decía él antes, si tú llegas a un párrafo necesitas leerlo 2 veces para entender la idea que se pretende extraer, quítalo, dale la vuelta, pártelo, haz lo que sea, pero refresca la idea porque ahí hay un problema. Sí. Pero también como sabemos que leemos en diagonal, vamos a llevarnos eso a la hora de escribir. Escribe para que se lea en diagonal. Resalta las fechas, si las fechas son importantes en tu escrito. Las personas, subraya, sí. O sea, por ejemplo, hay técnicas para posicionar a las partes en un escrito, como por ejemplo el nombre de la empresa, demandante o demandada, o contratante y contratado, ponlas siempre en mayúsculas. Entonces eso te permite identificar a las partes del procedimiento o a las partes del contrato. Las vas buscando en el documento. De la más sencilla, claro. Las fechas, si las fechas son importantes, nosotros, por el ámbito esencial en el que desarrollamos nuestro trabajo, que es el contencioso administrativo, las fechas son muy importantes. Qué divertido. Bueno, es apasionante, es apasionante. Decirle algo, anda, a los del directo de Instagram. Solo os digo que como le gusta a tan pocos abogados, el yacimiento de negocio es bastante superior. Bueno, como nos dedicamos mucho al contencioso administrativo, sí que es cierto que nuestros escritos tienen una estructura un poco peculiar, porque todos los hechos están redactados casi en modo telegrama. En fecha tal, paso tal. En fecha tal, paso tal cual. Y muy importante, y cronológicamente. Exacto. Cuando la cronología de los acontecimientos no te conviene, tienes que disimularlo en el escrito. Vale. Yo que normalmente sí lo hago cronológicamente. Por ejemplo, en fecha de tal, se emitió tal, eso sí lo he hecho. Lo hago yo, lo apunto siempre antes de hacer nada, me leo. Por ejemplo, si esto viene en una escritura, pues cojo la escritura y voy resaltando los puntos por fecha. Y si se le ha hecho una comunicación, igualmente la pongo detrás. La cronología sí la mantengo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en escritos procesales judiciales civiles es menos habitual, porque aquí está mi prurito en contra de la jurisdicción civil. Me tiene que salir, soy administrativista y eso se nota. En la jurisdicción civil, como sabemos, todo va en los hechos, y los fundamentos de derecho es una mera cita de preceptos y de jurisprudencia. Sí. Al ir todo en los hechos, al ir tanto
las circunstancias fácticas que han ocurrido, como los argumentos jurídicos, muchas veces se montan las demandas no en sentido cronológico, sino en el sentido que interesa para la exposición de los argumentos jurídicos. Claro. En contencioso no funciona así, en contencioso en hechos van hechos, y luego en fundamentos de derechos donde se explica con todo lujo de detalle la argumentación jurídica. Eso nos permite hacer una exposición más ordenada y eso nos permite también, por contra, ¿no?, que se note más lo que acaba de decir Cristina. Cuando no nos interesa el relato cronológico tenemos que ocultarlo, y en contencioso eso se nota muchísimo. Por ejemplo, si estamos haciendo una demanda en el ámbito de familia, cuando hablamos de la relación con los hijos, ahí va todo. O sea, hay un hecho que será relaciones paterno-filiales, y ahí describiremos todo, cronológicamente o no cronológicamente. Cuando describamos las particularidades sobre el domicilio familiar, ahí irá todo. Y cuando describamos el convenio que pretendemos proponer, ahí irá todo. Entonces, son esquemas totalmente distintos a la hora de redactar. Los dos conviven y se aunan en el punto del tipo de párrafo que hay que escribir, el tipo de estilo que se tiene que mantener, el atraer al juez, no pensar tanto en la parte contraria, disimular tus debilidades, potenciar tus puntos fuertes, pero son distintos. El contencioso, esquemáticamente, los antecedentes son hechos, pero casi como un telegrama, me atrevería a decir, y en cambio el civil permite mucha literatura, recrearte. Claro. En hechos admite incluso que le metas un pildorazo de fundamentación jurídica. En contencioso no. En contencioso tienes que hacer... Además, el problema que tiene que quien no es de la jurisdicción contenciosa y presenta una demanda de contencioso, ¿no?, se nota a leguas que no. Compañeros, se os nota desde kilómetros. Los jueces lo ven desde kilómetros. Una demanda civilista, el mensaje que le está dando al juez es: este tío no sabe de lo que está hablando. Aunque habéis estudiado mucho la materia, ¿eh? No es cierto. No he sido yo el que ha dicho eso. Ha sido Ángel. El otro Ángel. Otra vez tenemos un problema con los nombres tremendo. Bueno, tenemos dos apellidos, sobre todo los nombres, no tenemos problema con los apellidos. Bueno, sí. En fin. Es que además eso que he dicho me ha hecho recordar otra cosa cuando tú estabas hablando, que es la necesidad, estoy hablando de los escritos procesales únicamente, la necesidad de, en la forma de exponer los argumentos al juez, exponerle argumentos conocidos. Vale. Es decir, hay que exponerle unos argumentos de forma que sean muy fácilmente reconocibles para el juez, para que esa labor de lectura en diagonal de la que hablaba antes Cristina se vea doblemente facilitada. Es decir, le hago un texto con una exposición cronológica en la que le identifico fechas y partes procesales, con las partes procesales en mayúsculas, las fechas subrayadas, etcétera, de forma que al juez le sea fácil leerlo en diagonal y que luego cuando lleguen los argumentos jurídicos tengo que hacer lo mismo. Es decir, argumentos conocidos, argumentos estandarizados. Si nos vamos a jurisprudencia, pero esto tanto en contencioso como en civil, nos encontraremos frases hechas en determinados tipos de reflexiones jurídicas. Tenemos que utilizar las mismas de forma que cuando el juez esté leyendo empiece a leer la frase y pueda saltarse 5 renglones porque ya sabe qué es lo que vas a decir. Vale. ¿De acuerdo? Eso facilita mucho la lectura. Y de ahí que se extrae que es importante estudiar y leer la jurisprudencia de tu caso, no tanto para transcribirla en fundamentación, sino para hablar y explicar tus argumentos conforme a los jueces lo han escrito en la sentencia. Con lo cual, no es tan importante la reproducción literal en la parte de fundamentación de la sentencia X de la sala de no sé qué sitio, de fecha tal y tantos, y transcribir literal, porque las transcripciones literales yo creo que todos nos las saltamos. Sí. A excepción de que dentro de la transcripción literal de la sentencia me subrayes o me pongas algo en negrita. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, en el despacho seguimos otra norma, que es que cuando tú citas una jurisprudencia, la típica página y media, transcrito, punto, el párrafo reducido, en cursiva, y aunque subrayes y pongas en negrita, el juez va a hacer exactamente lo que ha dicho Cristina. Cuando ve que dice la sentencia del Tribunal Supremo que dice 2 puntos y se va al siguiente párrafo. ¿Qué es lo importante? Lo que nosotros seguimos como norma. El siguiente párrafo de la jurisprudencia, en los 4 renglones que decías tú antes, 4 renglones es decir, en otras palabras, en 3 renglones lo que dice la jurisprudencia. Porque eso sí lo va a leer. ¿De acuerdo? Eso sí lo va a leer. La típica frase que se introduce con extrapolando lo que dice la jurisprudencia a nuestro caso en concreto, y metes la idea. Es interesante. Hay otra muletilla que nos sirve muchísimo a los abogados, que aquí la hemos incorporado hace relativamente poco, pero que nos hemos hecho amantes y muy frikis de eso, que es introducir un exordio en los escritos
principales, es decir, demanda o contestación a la demanda. Sobre todo cuando el pleito es denso, tiene 6-7 argumentos, unos hechos muy prolongados, crucial. Y el exordio es el infierno escribirlo. Sí. Porque puede ser lo más complicado de todo lo que lleve la demanda o la contestación. En el exordio tú tienes que tener la capacidad de... No son 4 líneas, porque no tenemos ninguna la capacidad de pero tampoco pueden ser 2 páginas. Pero tienes que encajar 10-15 renglones. el exordio en media carilla de folio, que además tienes que intentar por todos los medios que esa primera carilla de folio, o sea, esa media carilla de folio esté en la primera página de tu demanda. Que no se te vaya a la segunda, No, ni a la vuelta. Ya sabemos que la gente deja de leerlo. Y lo que tienes que hacer en ese exordio es Concretar. contar el pleito. Capacidad de síntesis. Tienes que decir todos los hechos y toda la fundamentación en medio folio. En definitiva, este pleito se contrae a O sea, traducir 15 renglones. 4, 5, 6, 10, 15 páginas en un cuarto de carilla. O sea, en medio folio. Vale. Efectivamente. Y ese medio folio tiene que encajarte, pero a puñetazos, lo haces como quieras, en la primera página de tu demanda. Y recordad también otra cosa a la hora de redactar la demanda. Compañero, los jueces también conocen el copia-pega. Totalmente. Y presentamos los escritos por LexNet. O sea, se nos enciende la bombilla, ¿no? ¿No estamos viendo todos ya en las sentencias copiar y pegar de la ¿Nuestros fundamentación de escritos? nuestros escritos? Pues Eso ya nosotros sí, está ocurriendo. que somos Nosotros muy sí. buenos. ¿O qué Bueno, coño o no, no pasa? sé, pero en todo caso ya lo estamos empezando a ver. Y luego además orientar el pleito, esto ya es una cuestión hasta de estrategia jurídica, ya no solamente de redacción, que también, Sí. pero también de estrategia jurídica, que es decir, ¿qué estrategia voy a afrontar yo en el proceso judicial? Muy sencilla, aquella que le haga al juez más sencillo estimar mis pretensiones que la del contrario. Más sencillo. No solamente tener razón, todos creemos que tenemos razón, no solo usar los argumentos correctos, todos creemos que utilizamos los argumentos correctos. Encontrar el camino corto. Es encontrar el camino corto, no lo has podido decir mejor. Es decir, Encontrar el camino corto. el juez va a decir, vale, este señor tiene razón en toda su fundamentación de fondo, dictar una sentencia a su favor me puede costar hacer una sentencia de 15 páginas de profundas reflexiones jurídicas, pero hay una cuestión previa, procesal, de legitimación, que es dudosa. Si yo estimo la excepción de legitimación, esta sentencia tiene carilla y media, me evito conocer el fondo, lo pillamos, ¿no? Las excepciones procesales son todas maravillosas. Como encuentras una, lo tienes Si es hecho. buena y fácil, en esa hay que pelear el pleito a muerte. Si el contrario consigue hacerla la suficientemente compleja como para que estimar la excepción de legitimación se le haga muy difícil al juez, ha ganado. Bueno, pero la si tú legitimación consigues o cualquier otra, procesal. lo que quiere decir excepciones que procesales en general. en realidad se trata de decir que al juez le resulte más sencillo, más cómodo y le ocupe menos tiempo estimar mi pretensión que la del contrario. Vale. Que eso también es un arte. Está quedando muy chulo. Me está sirviendo de clase magistral total, vamos. Y luego Uno que se está empezando a meter en este... hemos en este hablado asunto. de cómo empezar con el exordio. El exordio es súper necesario, sobre todo, quizás en demandas de tipo reclamación de cantidad o familia no son tan necesarias, pero en el momento en el que tienes una demanda algo más compleja, unos vicios constructivos, unas reclamaciones complejas en general, no demandas del montón, aunque esto sea una expresión inadecuada. Te van a crucificar. Ya lo sé, si yo es que con esto me estoy ganando que a mí Hoy me dilapiden. O te despido o te crucifica el personal. Aquí, No la tengáis en cuenta que estamos en su casa, hemos venido a su despacho hoy y se tienen que Se lo seguir vamos- a se lo chiquillas, vamos a no vamos a perdonar. perdonar. Venga, anda, sigue. cuando tú sales de esas demandas que son generalistas o del montón o como se quieran llamar y son demandas con técnicas más complejas, primero el exordio es hiper necesario. Ese permitirnos hablarle de tú a tú al juez y decirle, vamos a ver, que aquí de lo que estamos hablando es de esto, esto y esto. Y escribirlo también como para no darle ventaja al contrario respecto de lo que tú quieres decir. Hemos hablado de que los hechos, en un supuesto o en otro, tiene que ir redactado de una forma u otra, siempre intentando respetar al máximo la cronología, y si la cronología no te viene bien, ser muy inteligente para disimularlo. La fundamentación, en el sentido de que primero tienes que decir los artículos de la norma o legislativos que te vienen bien, a continuación la interpretación jurisprudencial y cerrar con cómo todo eso que hemos explicado de norma y fundamentación jurídica aplica a tu caso en concreto. Y llegamos al suplico.
En el suplico hay que tener el arte de no olvidarte de enunciar la acción que estás ejercitando. ¿Eso pasa? Sí. ¿Sí? Hombre, Sí. que sí pasa. Porque Pasa tú quieres que se te estime la demanda conforme a las alegaciones que se han explicitado en el cuerpo o en la fundamentación de tu demanda. Vale, pero yo cuando he hecho alguno lo he puesto. Porque las acciones las sueles poner en fundamento. Pero como suplico. Claro, sueles poner el suplico No todo el pidiendo mundo. que se te estime, pero no hay a quien se le olvida, créeme que Luego hay a quien tienes se que le olvida. acudir a eso tan socorrido de la jurisprudencia. La jurisprudencia manifiesta que el juzgado puede integrar el contenido del suplico con el resto de la demanda, pero eso es potestativo, ¿no? Sí. O sea que Entonces, eso ya depende de que el juez, sí, yo lo hago, aplico esta Que le jurisprudencia. apetezca, básicamente. Claro, es que la Pero te puede decir que no, ¿no? la Claro. facultad integradora Ahora del recurre. juez, la Sí, facultad sí. integradora del juez es una facultad discrecional. Puede o no puede integrarte. Y si no recurre, si no te gusta, que no lo haya hecho. Y ve a la sala a ver si te entienden. Eso es. Porque si no te han entendido en primera, vete Pero, a la sala a ver si eres capaz de que te entiendan. No olvidar la acción que estás ejercitando en el suplico. Si no sabes cuál es, poner todas las que se pudieran ejercitar que no se contradigan entre sí. ¿Y esa la separáis? ¿En parrafitos? El Cuando suplico, se piden varias cosas, sí. Claro, a eso me refiero. Cuando por se ejemplo, piden en el varias cosas, punto 1 no hace falta que pongas 1, sino ponemos un guioncito y lo hacemos cortito y al pie, como hemos Sí. comentado antes. sí. Vale. Cuando se pide que den cosas distintas, por ejemplo, una demanda de despido, ¿no? Pues respecto del despido, que se declare la nulidad, anulabilidad, improcedencia, procedencia, Y que se, lo sea, que se reconozca la antigüedad y que se reconozca la que se reconozca la categoría. antigüedad, se pondría párrafo siguiente, Vale. a párrafo siguiente que se reconozca la categoría, a párrafo siguiente la cantidad que lleva aparejada todo lo anterior. Vale. ¿Vale? mucho cuidado con una cosa, con los suplicos, que ya no es solo una cuestión de redacción del suplico, también de los fundamentos de derecho. A veces hacemos una demanda preciosa, perfecta, y nos equivocamos en el modo de ejercitar la acción. Bueno, eso es... sí. Eso, cuidado. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado en un procedimiento, todavía no tiene sentencia, pero nos tememos que puede ir por ahí, demanda complejísima, pretensión de resolución de un convenio urbanístico con devolución de varios millones de euros, etcétera. Una locura. Y que Una al locura de final demanda. lo que te encuentras es que el ejercicio de la acción contenciosa está sustentado en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que es una demanda de ejecución de una obligación legitimidad de la directa surgida de la ley, del convenio, etcétera, con una jurisprudencia amplísima que dice eso no puede amparar pretensiones complejas. Eso es si lo que piden no me han recogido la basura, Es decir, o si es una obligación de pago periódico todos los meses igual, que no tiene ninguna duda, me tienen que pagar todos los meses 1.000 euros y no me lo han pagado este mes. Pero a ejercitar en base del artículo 29 una cuestión compleja de no se cumplió el convenio porque se hizo esto pero no lo otro y no se había cualificado necesariamente el aprovechamiento, puedes hacer una demanda perfecta en la que jurídicamente sustentas que efectivamente la parte ha incumplido sus obligaciones, pero te has equivocado de acción. la traducción al ámbito civil de lo que está diciendo Ángel es, imagínate... El otro Ángel, ¿eh? el señor Carapeto. La traducción al ámbito civil sería, que quizás sea más conocido por el común de los mortales el ámbito civil que el contencioso, sería: no montéis una reclamación compleja, dineraria, que no esté clara y lo pretendáis meter como un monitorio. Por ejemplo. O no presentéis una demanda en la que justifiquéis que hay una persona que está ocupando un terreno que es de vuestra propiedad y justifiquéis perfectamente que es de vuestra propiedad, pero lo que habéis puesto es un interdicto posesorio. Claro. Por ejemplo. Entonces, Eso tiene que ver mucho con la presentación de modelo, me refiero. Exacto. Claro. Mucho. A eso iba, porque puede ser que cojas un modelo y digas, me baso en este modelo, Tiro que va. ahí va. Pero para eso es muy importante leer jurisprudencia. Llámame loca. Pero solamente sabes ejercitar bien la acción si has leído la jurisprudencia que te estima. Porque donde tú lees las sentencias, donde te dan la razón, puedes encontrar las acciones que se ejercitan. Y una llave bastante sencilla para enfocar la estrategia jurídica es intentar evitar todas esas acciones que no te vienen bien o que te incomodan en el procedimiento. ¿Por qué? Porque sobre todo si eres actor y eres redactor de la demanda, si estás contestando, la situación es ligeramente distinta, porque ya te han dado el cajón desastre, te toca defenderte, te toca desmontar esas acciones que te están ejercitando y encontrar las alegaciones que son contrarias. Pero si tú estás demandando, tú eres el que escoge la acción. O sea, tú puedes disponer del procedimiento, claro. Tú haces el escrito rector del procedimiento. Lo que tú digas en la demanda es lo que va a regir las alegaciones que se pueden decir y las que no se pueden decir. Encorseta el procedimiento. Luego te voy a matizar eso.
Así, pues venga, Que dale. estáis abriendo tanto los temas que vamos a estar aquí 6 horas. No pasa Pero- nada. No, No hay dolor. tenemos una hora. No hay Vale. Además que nos dejan de escuchar. Vale. No, pero la verdad que tiene... Tengo mi notificación, porque tengo aquí Dale, anotado dale, como un dale, tema dale. también los vicios de la contestación. Es un vicio muy habitual de los compañeros en las contestaciones a la demanda, es lo que mi querido maestro llamaba embestir el trapo rojo. Uy, Eso es muy habitual, ¿eh? Si el actor, el abogado de la parte actora, plantea muy bien la demanda, es posible que confunda al demandado. Entonces la plantea en unos términos tanto fácticos como jurídicos, que la tentación del que recibe la demanda y tiene que contestarla es contestar a cada hecho y contestar a cada argumentación jurídica, cuando a veces la contestación fetén, la buena, Sí. la que enerva la acción, exige abstraerse de ese planteamiento y replantear completamente el pleito. ¿De acuerdo? Esa Eso contestación- exige separarse de la demanda y decir, no, usted es que lo está planteando en estos términos, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que usted está contando. La historia es otra y es distinta. ¿eh? Y hay que resistirse a esa tentación de meter el trapo rojo, ¿no? esa contestación necesariamente tiene que empezar con un... Olvídense, o sea, aquí no se va a responder al correlativo. Vale. Efectivamente. Aquí no se va pero se tiene que empezar explicando así. Aquí no se va a responder al correlativo porque pam, pam, pam y pam. Y a continuación decir, voy a poner mi propio orden de lo que ha pasado. Hay que olvidarse, cuando uno, sobre todo cuando uno contesta la demanda, cuando uno redacta la demanda también, pero cuando uno contesta tiene que olvidarse de que el tema es cojo la demanda, me la leo y me siento a escribir. No. O me siento a buscar jurisprudencia. No. Lo primero que hay que hacer es soltar la demanda, apagar el ordenador y pensar. Irte de cerveza. Cerveza no, ayuda, puede ayudar. Lo mismo viene la inspiración por ahí. Oye, Pero sí, sí es cierto está que lo bien. primero que hay que hacer es pensar, después ordenar tus ideas en un papel y luego ya entras en la norma, en la jurisprudencia y en la redacción. Y escuchar Así, al sí, cliente. Porque si a nosotros nos llegan con la demanda, Es que nos yo- viciamos es que con eso la, iba a con decir la, que con la es que- interpretación es que que hace la parte va contraria. viciado. Claro, si escuchamos al cliente, no siempre lleva la razón, que también lo hemos hablado muchísimo en esta tertulia. Ya. Pero si escuchamos al cliente, quizás descubrimos dónde está la vuelta de tuerca y dónde está nuestra estrategia, dónde está nuestra vía y Sí. por dónde tenemos que tirar. Sí. Él es quien realmente lo ha vivido cronológicamente y él es quien verdaderamente sabe, porque lo ha vivido, delatar esos quiebros o esos recovecos que ha ido dando la historia, y quizás sean esas aristas a las que tú te debas de agarrar para revirar el procedimiento y enfocarlo conforme a ti te viene bien. Y de aquí que se concluye, sin ningún género de duda, que en nuestros escritos que sean contestación a otros no tenemos obligación de escribir al correlativo. Si lo hacemos es yo por lo menos, si escribo al correlativo es porque no me venga mal el relato fáctico que se ha hecho de contrario. Vale. Y a partir de ahí, lo que hago es facilitarle al juez la localización de mis argumentos. Como dice el compañero en el correlativo, o como se dice en el escrito de demanda, nunca mencionar a los compañeros los escritos, por favor. Jamás. Nunca mencionar al compañero en los escritos, como se dice en la demanda, como se dice en el escrito de Como contrario, dice la parte actora. como dice la parte actora, la muletilla que se quiere utilizar. ¿Qué hago? Enlazar el escrito, o sea, enlazar toda esa idea con mi definición y mi alegación, Claro. sin gastar palabras. Correcto. ¿No podemos utilizarlo para darle la vuelta a la tortilla? Depende. Cuidado, puede ser peligroso, sí, no está mal si tienes mucha seguridad en el argumento que vas a utilizar. Claro, obviamente sabiendo que nuestra parte... Pero normalmente los compañeros no somos tan tontos y no planteamos un argumento si tiene una fácil vuelta de tortilla. claro. Por eso hay que pensárselo muy bien. Cuando te la dejan votando y a media altura, pueden pasar dos circunstancias. La primera es que el compañero haya metido la pata hasta aquí, y la segunda es que te haya puesto una trampa para conclusiones o para la prueba. Vale. Entonces yo me lo pensaría muy mucho, interrogaría muy bien a mi cliente. El trapo rojo. Puede haber algo que no sepa. Por eso, trapo rojo. hay que tener mucho cuidado. Luego también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, tanto en demanda como en contestación, que me parece, lo tengo aquí anotado como uno de los temas que podían salir y que me parece muy interesante, que es el de los argumentos extrajurídicos. Sí. Los argumentos de lege ferenda. Ay, amigo, pero es que esas cosas pasan, esas cosas aparecen en los pleitos, todos los hemos visto, y me imagino que si hay 15.000 compañeros en Sevilla, habrá 15.000 opiniones sobre los argumentos extrajurídicos. Yo voy a decir, por lo menos personalmente, la mía. Los argumentos extrajurídicos no pueden tener una relevancia extraordinaria en la contestación a la demanda, es evidente, porque el juez nunca, jamás va a fundamentar su fallo en un argumento extrajurídico, pero si tiene la suficiente fortaleza, hay que ponerlo sí o sí. Incluso a riesgo de que nos lo afee el compañero,
¿Por qué? Porque el argumento extrajurídico de lege ferenda puede contribuir a formar la convicción del juez, aunque eso no se refleje en la fundamentación jurídica de la sentencia. Claro. Pero aquí de lo que se trata es de ganar. De lo que se trata es de que se estimen las pretensiones de nuestro cliente. Si nosotros le mostramos la injusticia, aunque no sobre la base de un argumento jurídico, y después, o antes, dependiendo de cómo sea el escrito y de cómo sea el argumento extrajurídico, le damos los argumentos jurídicos suficientes para apuntalarla, ese argumento extrajurídico puede servir para que el juez diga: este señor tiene razón, aunque no pueda decir en la sentencia que tiene razón por Claro, eso. pero ya puede ir... Efectivamente. Vale, lo entiendo perfectamente. Sí. Correcto. Pero estas son cuestiones casi más de estrategia jurídica que de técnicas de redacción. Sí, yo también Lo que iba a pasa entrar que- una parte ahora también, que era la doble y triple negación dentro de la... A ver, eso me interesa. No ni nada. No ni nada. No, ni nada. No ni nada. No ni O nada. sea, hacer una negación ante una negativa, con lo cual lo conviertes en positiva. ¿Por qué no utilizamos la afirmación y utilizamos una doble negación? Me parece muy interesante. De hecho, yo soy de los que creo, y esto lo hemos hablado también mucho en el despacho, de que, y además es otro de los elementos que yo quería sacar a colación. Existe una tendencia muy habitual de los compañeros a escupir los argumentos en los escritos. Sí. Y ves demandas que formalmente están muy bien, es decir, dicen todo lo que tienen que decir. Pero están hechas a puñetazos. Efectivamente. La principal tarea del abogado es convencer. Y uno de los principales instrumentos nuestros de trabajo no es la ley y la jurisprudencia, es la palabra. Esa era la principal función de la abogacía, además, y por eso en los juicios orales tiene tanta relevancia. Claro. Porque nosotros tenemos que exponer los argumentos no de cualquier forma, sino de aquella forma que haga que el juez se convenza. Entonces, ese tipo de giros tienen mucha relevancia porque llaman mucho más la atención que una afirmación simple. Claro. ¿De acuerdo? Tenemos que sorprender al juez, tenemos que escribir de una forma que sea llamativa, tenemos que aprovechar los errores del contrario para ponerlos de manifiesto y afirmar nuestra posición, tenemos que hacer esas dobles negaciones para poner de manifiesto nuestro interés. Ese tipo de giros son imprescindibles. O otro elemento que a mí siempre me gusta mucho, que es el de cuando tú encuentras un defecto en el argumento de contrario, Uy, eso es que no se trata solamente de decirlo, de el argumento de contrario falla en esto. Cuando encuentras ese fallo, hay que exprimirlo hasta el final, a tope. Si es necesario que hagas 2 páginas exprimiendo ese argumento y mostrando lo absurdo, es decir, si llevamos a Pero sus de últimas 4 consecuencias... líneas, Ángel. Sí, De pero mira, 4 líneas. Bueno, pero mira, de 4 en 4 quizás, o sea, una demanda, una contestación no debería tener más de 10-12 páginas, no debía de tenerla. Pero si tú encuentras un fallo en el argumento del contrario que extrapolado a sus últimas consecuencias, es decir, interpretándolo tal y como lo plantea, Llega pero a no la solamente en el absurdo. ámbito que él lo plantea, sino de forma genérica, llega a una situación absurda, no importa que de esas 12 páginas gastes 1,5 en exponer ese absurdo. ¿Por qué? Esto es una cuestión de credibilidad, por eso hablo de convencer. Cuando el juez, al leer ese absurdo, se dé cuenta de que el argumento no tiene absolutamente ningún peso, no solamente va a decaer ese argumento, van a decaer los La demás. credibilidad. claro. Claro, el juez lo que va a pensar es: este abogado estaba dispuesto a sostener cualquier argumento, hasta un argumento absurdo, para sostener la pretensión de su cliente. Así serán los demás. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Luego, cuando estamos contestando, sobre todo, la demanda también es importante, pero sobre todo cuando estamos contestando, es importante que encontremos nuestras ideas fuerza. Es importante que encontremos nuestras ideas fuerza para... Acaba de entrar alguien en la oficina, pero vamos, continuamos grabando. Vale. Continuamos, que no pasa nada. Es importante encontrar las ideas fuerzas para ir repitiéndolas a lo largo de nuestro escrito. Esas ideas fuerzas se convierten en referencias dentro de tu escrito. Cuando el juez te vaya leyendo, va a encontrar esas referencias. Esas referencias están muy bien, aunque sea una idea desarrollada, Sí. que te abarque un párrafo o 2 párrafos completos, está bien que la concretemos de algún modo en una frase, en un nombre, en un algo. O sea, algo que de referencia te lleve a esa idea que tú has desarrollado en el párrafo. Esas referencias cruzadas dentro del procedimiento, porque como hemos dicho antes, partimos del supuesto de que nos leen en diagonal, con lo cual escribimos también para que nos lean en diagonal. Vale. Entonces es mucho más sencillo. Y volviendo a la estructura del procedimiento, que antes empezaba hablando del suplico, que no se nos olvide la acción que ejercitamos, el orden en el que lo exponemos,
hay una más, y es que no están prohibidos los suplicos subsidiarios. Con lo cual, si no sabes si pedir 1 o 2, o si 1 o 2 te puede venir mal o regular, pidamos de forma subsidiaria. Pide principalmente lo que tú quieras, y lo que no sabes si te viene bien, mal o regular, pídelo de forma subsidiaria. Pues yo creo que con esto podemos dar por zanjado el episodio de hoy. Llevamos 40 minutos de episodio. La verdad que han sido 40 minutos de un valor incalculable, aunque esté cuantificado en tiempo, no está cuantificado en valor. Y, hombre, Ángel, agradecerte que me acojas en tu casa. Muchas gracias. Que me Nuestra casa. Bueno. Iba dirigido a ti porque, bueno, con Cristina... Que tengo demasiada confianza ya te contaré. Y, bueno, Cristina, gracias por decirme que venía para acá, porque además esta grabación se iba a hacer como todas las grabaciones que hacemos, y se iba yo desde casa y cada uno desde aquí, pero hemos tenido problemas técnicos y he tenido que cogerme el coche una hora conduciendo. Quien dice una hora pues también puede decir Quien dice perfectamente 20 minutos. Vale, sí, bueno, porque venía rápido. Ni el tiempo de un café. No quería sacar ese tema, pero lo cierto es que dudo mucho que hayas mantenido los límites de velocidad de la carretera para llegar en el tiempo que sea. Vaya. Muy bien. Pues nada, lo he dicho ya, recalco las gracias, y ya sabéis a ustedes que nos habéis escuchado, donde podéis escucharnos otra vez, valga la redundancia. Estamos en Spotify, estamos también en YouTube, ya como eso estáis en la cuenta conmigo, me buscáis mi nombre en YouTube y os podéis suscribir. En este caso no se va a grabar, pero también estamos en Spotify y en Apple Podcast. iVoox también. Y os queremos dar las gracias por las valoraciones de 5 estrellas que nos dejáis y los comentarios. Así que, lo dicho, pasadle el podcast a quien os apetezca, si queréis que es de su interés, y bueno, pues cualquier cosa. Difundís conocimiento. Siempre, es gratis. Difundís conocimiento. Compartir es gratis. ¿Cuánto lleva a compartir? Nada. 2 veces. Si eso le dais abajo a la flechita para arriba y pone compartir con toda mi agenda entera, de compartirlo con la agenda completa. Y si vais por la calle y veis a alguien corriendo, ir corriendo detrás de él y decir, oye, tienen que escuchar tertulia jurídica. Bueno, cortamos que nos enrollamos demasiado, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad por todo y nos vemos pronto. Abrazo. Un abracito. Chao. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.